Bienvenidos en primer lugar, bienvenidos, gracias por venir. Gracias, antes que nada, a Tobías por esta oportunidad. Este, eh, Gracias por hacernos saber que venía Tobías y darnos esta chance. Siempre es bueno para una comunidad como la uruguaya poder escuchar a quienes vienen de Israel para contarnos un poco de algo que a todos nosotros nos importa mucho, que es bueno, Israel en un momento más muy particular de su historia, de su presente y seguramente también de su futuro. Esta charla se inscribe en un ciclo de charlas que nos estamos haciendo, que se llama Israel en Acción. Y bueno, después antes de irnos, yo les voy a contar cómo sigue para adelante, pero brevemente voy a presentar a Tobías, que Tobías Hoffman es argentino, hizo ALIA hace unos 3 años, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Palermo de Argentina, y ahora, luego de haber trabajado en Argentina como en el cronista comercial de Argentina, bueno, hizo su servicio voluntario en el ejército de Israel como portavoz del ejército y posteriormente se ingresó a trabajar en el Jerusalem Post como editor. Y bueno, y la idea es conversar con él un poco de, bueno, estas elecciones que se nos vienen en unos meses en Israel y cuál es la perspectiva de las mismas, dónde va la cosa, y después, aprovechando que no son muchos, poder intercambiar alguna pregunta, alguna reflexión con Tobías. ¿Les parece bien? Así que, Tobías, arrancamos, todo tuyo. Gracias. Hola, buenísimo. Bueno, como me presentaron, soy Tobias Solfman. Muchas gracias por venir hoy a la charla. Yo quiero hablar sobre el tema que representa para mí las elecciones más importantes en los últimos años, después de muchos años de elecciones consecutivos, en Israel. Por lo menos de los últimos 20 años, estas elecciones van a ser bisagras, por lo que representan, por ser después del 7 de octubre, después de tantos años de guerra, de tantos años con un mismo gobierno. Eh, y porque se ve que los actores políticos que siempre estuvieron presentes hoy en día realmente muestran la diferencia entre un sector que yo describo como más amplio y nacional, que busca la organización nacional del país por sus propuestas, y un sector sectorial que, que propone propuestas para sus votantes, como pueden ser los partidos más específicos, ortodoxos, árabes y demás. Y creo que hoy en día, con los diferentes resultados de las principales estimaciones y encuestas, se puede ver que estos partidos ya capaz pueden dejar de ser los kingmakers, como decimos en inglés, que son los que van a determinar el próximo gobierno. Eh, Desde el campo de la oposición y del oficialismo, desde, por ejemplo, el campo de Bennett. Bennett fue el que salió con esta frase primero, pero también está desde Eisenkot, de Yashar, y desde ese lado de la oposición. Se trata de diferenciar entre los partidos sionistas estatales, el campo sionista y los campos sectoriales. Entonces, me pareció que es una buena opción para, no para definir a los partidos, pero para entender qué significa esta dinámica que se ve hoy en día en los discursos políticos. ¿Qué se ve como los partidos sionistas? En el oficialismo, las principales variantes son el Likud, con Bibi Netanyahu a la cabeza, y el sionismo religioso de Smotrich. Esos son los dos partidos que se podría decir del oficialismo que tienen medidas amplias. Smotrich, más que nada por su rol como ministro de Finanzas, tiene una idea más amplia, pero principalmente el Likud de Netanyahu es el que tiene propuestas que incluyen desde la legislación de la Corte Suprema, el ejército, la economía, la salud pública. Todas las propuestas son globales. Desde la oposición, los principales actores, Yashar y Beyahar, que son los de Gadi Eisenkot y eh, Lapid y Bennett, son la oposición que muestran esta misma idea de proponer ideas más globales para manejar el país, que se ven como las cabezas de los gobiernos, los primeros ministros, los que van a organizar el país y definir. Y también están estos partidos que capaz no tienen una idea global de ser, ok, vamos a ser los primeros ministros del país, pero también tienen ideas globales, como lo son los de Lieberman, Golan y Israel Beiteinu y los demócratas, que también tienen propuestas globales
en ese sentido. Y un nuevo partido que está en el límite de esto, que es el de los reservistas Asylum's Home, de Josh Hendel y Chili Cooper, que está en una bisagra, por algo que voy a decir más adelante, pero que se podría definir como una idea eh, global y sionista. Por el otro lado, los partidos seculares, los partidos sectoriales, son los partidos ortodoxos de United de toda Judaism y Jazz, que claramente tienen propuestas enfocadas en sus votantes, ya sea el ejército, la yeshiva, los servicios civiles, las organizaciones municipales. Sus propuestas van enfocadas al público ortodoxo y saben que no van a apuntar a mucho público secular o a muy pocos votantes seculares o a votantes no ortodoxos. Y por el otro lado están las dos listas árabes, la lista unida árabe, que para mí está claramente sectorializada en las ideas que vienen teniendo desde su fundación, y RAM, que está en el limbo. ¿Por qué digo que RAM está en el limbo? Y es una de las dos variantes, junto con otro partido, que yo creo que está en el limbo. RAM acaba de anunciar por primera vez que va a tener un miembro de la Knesset judío en su lista en un puesto donde seguramente sea electo, en uno de los primeros 5 puestos. Eh, Uno de los miembros de la Knesset de Cajol Barabán, que tenía Gantz, pasó a Ram, y eso muestra una idea desde ese partido que sigue estando enfocado en las propuestas para la comunidad árabe, en la seguridad de la comunidad árabe, en la salud, en la infraestructura para sus pueblos, para las ciudades árabes, está empezando a mostrar una idea más nacional. No voy a decir sionista porque no es que muestran ideales sionistas, pero sí una idea más global de decir, nosotros como árabes queremos vivir en Israel. Por eso quieren formar parte del gobierno, por eso tienen propuestas que buscan formar parte del gobierno, y por eso no los pongo como estos partidos sectoriales que hasta hace muy poco eran los que definían quién ganaba, quién tenía el primer ministro. Como pasó con Netanyahu y como pasó anteriormente con el gobierno anterior de Biden. La otra opción que está en el limbo es la de Ben con Otzma Yehudit, que actúa como un partido como muy parecido a Religious Zionist, al Partido Religioso Sionista, pero que claramente es sectorial hacia los Shetahim, hacia la gente que vive en Cisjordania, que apunta a que sus políticas vayan hacia ellos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Ben-Gvir, que claramente dice que sus políticas, que claramente dice políticas enfocadas a los Shetahim, y un partido ortodoxo que habla sobre las comunidades ultraortodoxas? Que Ben-Gvir lo ve como su estrategia nacional para Israel. Él cree que la estrategia de Israel tiene que ser con los Yotagim. Por eso no lo veo como un partido sectorial, sino que él cree que si su idea se implementa nacionalmente, se puede hacer bien a Israel. Y por eso está en el limbo y no termina de ser ni un partido sectorial ni uno nacional. Hasta ahora entonces tenemos esta diferencia, y hasta estas elecciones estuvo la idea de que estos partidos sectoriales iban a definir quién es el primer ministro. Lo vimos con Netanyahu ahora, que estuvo haciendo con Netanyahu, con el Likud y con la coalición, que estuvo haciendo leyes como la ley del estudio de la Torá o la ley de no arrestar a gente que no hace el ejército, de suspender los arrestos a la gente que no hace el ejército, que están enfocadas en complacer a los partidos sectoriales para que no se caiga el gobierno. Pasó durante todo el gobierno, durante estas últimas semanas, para evitar que se adelanten las elecciones y tratar de sacar un mejor resultado. Pasó con la última semana de la Knesset, que se pasaron una gran cantidad de leyes enfocadas específicamente en las demandas para que no se caiga la Knesset en esa sesión. Desde la oposición están completamente enojados con esa situación, pero mostraba esto, que con tan solo uno de los dos partidos ortodoxos, los dos partidos ortodoxos, o con algunos de los partidos menos sectoriales bajándose de la Knesset, se podía caer si iban a elecciones anticipadas y se iba a terminar las elecciones. Yo creo que ese fue el momento en el cual se determinó que ya no va a haber más ese kingmaker por el lado sectorial. ¿Qué pasó? Miembros del Likud importantes, empezando por Yuri Edelstein, pero al mismo tiempo por
Sharon Esquel y por Erdogan, dijeron, esta situación no es la correcta, decidieron salir del Likud oficialmente. Todavía hay procesos determinantes para que dejen de ser el case, miembros de la Knesset, pero decidieron salir del Likud y formar su propio partido. Al momento que lo hicieron y formaron sus nuevos partidos, consiguieron 5 a 6 escaños según algunas estimaciones. Hoy en día se los da por abajo del umbral que necesitan para entrar. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de esos votos se puede determinar si el próximo gobierno va a ser uno que tenga teammakers sectoriales o si estos partidos que tienen propuestas más globales, como también los reservistas de Joas Hendel, van a ser los que realmente determinen la elección. Según las estimaciones con ellos afuera, hoy en día tenemos, tenemos un gobierno, una oposición con 55 a 57 votos, un gobierno, una coalición de Netanyahu con 49 a 50 y los 10 votos de los partidos árabes, que representa que, de nuevo, la oposición va a tener que necesitar de los partidos árabes para poder formar gobierno. ¿Cuál es el problema? Después del 7 de octubre, todo el ámbito político salió a decir no se vuelve a formar gobierno con partidos árabes, vamos a ser partidos de lo que se llama de unidad sionista. Hay que ver qué es lo que pasa, si realmente van a dejar. Yo no sé qué va a pasar, pero no veo a un gobierno conjunto en el cual Bennett, Lapid, Eisenkot y, y Seralikdenu se sumen a la lista unida árabe para no caer. Ram es un caso muy aislado y hay que ver en el momento de que se decida formar gobierno qué es lo que va a pasar, porque de nuevo está haciendo las cosas muy distinto y no veo que se gane votos sumando a los partidos ultraortodoxos. Entonces, realmente va a depender si estos tres partidos nuevos, el de los reservistas, el de Judea Edelstein y el de Sharon Esquel pasan el umbral, consiguen 4 o 5 votos y realmente hacen que haya una coalición de 66 votos que pueda no requerir de partidos sectoriales. Esa es la situación actual que se ve, las proyecciones actuales, más que nada. Eh, con, sí, con el poder en la cúpula bastante parejo, también las estimaciones dicen que tanto Likud como Eisenkot como Yashar van a sacar 23 votos, y con un último pequeñísimo detalle que es los demócratas, que también entran en juego. Hubo una declaración de Edelstein diciendo en la fundación de su partido que no va a formar parte de un gobierno con Golán, lo que hace que, de nuevo, el juego hoy en día está muy fragmentado y muy dependiente de ver qué van a preferir, si formar un gobierno, si volver a ir a elecciones. Ya con las elecciones anteriores se vio una situación así, donde hubo varios procesos selectivos, se formó un gobierno con Bennett a la cabeza, con Bennett y Lapid a la cabeza, y todo va encaminado a que se va a determinar cuando se termine de contar el último voto para ver exactamente cómo se compone la próxima Knesset. Las elecciones están programadas para el 27 de octubre, es el día que se vota ya. A partir de eso va a tener que determinarse, el presidente Isaac Herzog va a tener que determinar quién es el que recibe el mandato para formar el gobierno, se le va a dar la oportunidad, si lo consigue, se le va a dar y si no lo consigue, se le va a dar la oportunidad al segundo que consiguió el mandato, y así hasta determinar cuál va a ser el que forme el gobierno. Eh, Básicamente ese es el panorama. Si tienen alguna pregunta que les interese saber sobre esta situación, sobre la cobertura en Israel, sobre eso. Se me ocurren dos cosas. Una, eh, ¿qué crees, cómo crees que juega en el proceso electoral de Estados Unidos? Es decir, de lo que vaya a hacer Trump a favor de unos, a favor de otros, para que uno pueda jugar, si tenés alguna opinión sobre eso. Y lo otro, estaría bueno capaz que explique, no sé si todos lo conocemos bien, cómo es el sistema electoral israelí. Es decir, qué es lo que se elige. Ya que dijiste un detalle recién, que hay algunos que quizás no les da para siquiera poner, llegar a un
a un parlamentario, eso implica que hay una base a partir de la cual se empieza a contar para entrar en los 120, etcétera. Bueno, sí, en términos de cómo funciona el sistema parlamentario israelí, es un sistema parlamentario donde se eligen por partido miembros de la Knesset. Es unas elecciones legislativas, se presenta una lista de quiénes son de cada partido, con quién ocuparía cada uno de los escaños hasta el número 120, y dependiendo de cuántos votos reciba, cuánta gente entra en la Knesset. La diferencia es que la base para poder entrar es 3,25%, 4 escaños del total de los votos. ¿Qué es lo que pasa? Si no se llega a ese 3,25%, que está estimado en unas 150.000 personas votando por ese partido, esos 150.000, esos 4 escaños, desaparecen. Se, entre comillas, pierden. Si llegaron al 3%, si llegaron al 2,9%, al 3,1% incluso, desaparecen y la división total de bancas se hace con los que sí entraron, con el límite que sí entró. ¿Qué significa? Se cuentan los votos, se determinan los puestos, se determina quién no pasó, y recién ahí se sabe cuántos partidos, cuántos votos va a tener cada partido. Una vez que se decide cuántos votos tiene cada partido, el partido con más votos o con más posibilidades de formar gobierno es elegido por el presidente. ¿Qué significa posibilidades de formar gobierno? Un partido puede tener 45, no pasa, pero un partido puede tener 45 escaños y ser el que por lejos tiene más votos, pero solamente va a tener esos 45 y no va a poder formar una alianza con ningún otro partido porque es la antítesis de todo lo que los otros partidos representan. El presidente no le va a dar el permiso para decir puedo formar gobierno. Va a pasar primero a la que tenga más posibilidades de formar una alianza de 61 votos. Hasta antes del cambio de RAM, del partido árabe, de uno de los partidos árabes, de definir cómo, de decir cómo se, de decir que eran oposición total a todo gobierno israelí, que era una política árabe hasta hace poco, hasta hace unas elecciones, se contaban 110 escaños, de los cuales necesitabas 60. Entonces todavía necesitabas un número más alto de los votantes judíos o de los de los votantes judíos en Israel, ya que los árabes israelíes solían votar a Ram o a la Lista Unida o a los partidos árabes y esos 10 votos siempre iban a ser oposición, no importa quién gane. Hoy en día ya está mucho más variable y realmente depende de las negociaciones y de quién vaya a ser elegido por el presidente, que todo apunta a que va a ser, tanto puede llegar a ser Yashar como Beyahat, Bennett como Eisenkot, pero de nuevo, depende del momento de las elecciones, de cómo venga posicionado cada uno. Bennett en las elecciones anteriores a este último gobierno, con 7 escaños consiguió ser primer ministro por cómo se organizó y por cómo formó las alianzas. Y por cómo su partido realmente se volvió el kingmaker, el que determinaba que la alianza se mantenía o no se mantenía. Y ahora va a ser seguramente a último momento, si se va a determinar si es posible, si no es posible, si hay que volver a elecciones. En caso de que no se pueda formar una coalición de 61 miembros de la Knesset, se debe volver a ir a elecciones. Eso se determina una vez que se le dio la oportunidad al primero, el segundo, la tercera opción, y se dice no se va a formar una coalición, ni tanto con el oficialismo ni con la oposición. En cuanto a la influencia de Trump, la política israelí hoy en día está tornándose a ser más independiente de Estados Unidos. ¿Qué significa? Se ve mucho en el ámbito empresarial de las distintas, desde la autoridad de Innovation Authority, de la innovación israelí, hasta dentro de las startups. Se ve como hay un avance sobre las políticas nacionales de producción nacional de hecho en Israel, de independencia principalmente militar, pero independencia de otros poderes regionales. Yo creo que Trump tiene influencia, dependiendo de lo que haga. Si empieza una guerra con Irán el 20 de octubre, no sé si ni siquiera así se va a poder votar, porque... Y es un miedo real que se planteó. ¿Qué pasa si el 25 de octubre cierran el espacio aéreo por una operación militar y la gente que vive en el extranjero no puede ir a votar, que son en su mayoría oposición? Es algo que planteó la oposición desde un momento que dijo, está terminantemente prohibido empezar operaciones militares el 20 de octubre. Entonces, puede influir en cuanto a lo militar. Yo creo que hoy en día no hay partido político que diga, votame a mí porque tengo el apoyo político de Estados Unidos. Pero en cuanto a lo militar, sí va a tener una influencia.
Y a grandes rasgos, ¿cuáles son las diferencias entre los dos bloques mayoritarios? Las diferencias programáticas, digamos. Lo que pasa con Israel hoy en día es que todos están de acuerdo en la forma general. Los bloques son muy llamativamente, hoy los ves en Latinoamérica y son dos bloques de derecha. En términos, por lo menos a nosotros en Argentina, nos llama mucho la atención todo lo que es el manejo monetario, las finanzas cambiarias, políticas cambiarias. Todo eso ya está muy automatizado en Israel. Entonces, todo lo que sería como cambiaría un bloque de izquierda a derecha es muy similar. En lo que sí están totalmente opuestos, principalmente si están dispuestos o no a gobernar con Netanyahu. Esa es la principal división hoy en día en Israel, pro o anti Netanyahu, y es una división totalmente política que realmente en materia de políticas públicas no cambia mucho. Es solamente quién va a ser la cabeza del partido. Y después está también el hecho de el enlistar a los ultraortodoxos en el ejército. Ese es el eje transversal que hoy en día está cortando la política israelí. Hay un sector más secular o más religioso, menos ortodoxo, que quiere que todos vayan al ejército, que todos tengan la obligación de hacer algo por el Estado, ya sea ejército, ya sea participar en SACA, ya sea participar en un servicio social, pero principalmente en el ejército por los últimos 3 años, 3 años y medio de guerra, eh, los últimos años de guerra que hubo. Em, pero por fuera de eso, no hay una división. Esa es la gran diferencia entre la población israelí. Sí, sí, eso es lo que se ve, por lo menos en la calle. Hay un caso que está haciendo mucho ruido ahora, que uno diría, ¿cómo puede ser que esto sea un caso de cobertura nacional? Pero hay un café en Jerusalén que decidió abrir los sábados. Sí, sí. Hay cientos de personas de todo el país que agarran su sábado, su día libre, deciden ir a tomar un café ahí o ir a protestar al café en contra de... Están haciendo cobertura nacional, se ve que eso es lo que a la gente le importa, la diferencia entre si Israel es un país que va a ser por reglas ortodoxas o si es un país que va a ser secular pero judío. Es una discusión que estuvo desde siempre. Desde el momento en el que se firmó la independencia, hubo una pelea en si es a Medinat a Yehudi a democrático o a Medinat a democracia a Yehudi. Si es el país democrático y judío o un país judío y democrático. Hoy en día es la división que está generando por lo menos más ruido y que los medios están tomando más que nada. No, perdón. En base a lo que comentaste, te iba a preguntar originalmente cómo fluctuaba el votante israelita. Pero, eh, pero veo que tus números están como que no van a fluctuar mucho, entonces no va a haber una fluctuación de un lado hacia otro, ¿no? Eh, por Dada lo, la circunstancia histórica, ¿no? De que ha pasado un periodo, de que el votante dice, bueno, la pregunta es si se mantiene en ese partido o puede haber una votación en bloque hacia el otro. Y aunque así suceda, por lo que dijiste, todo se resuelve después Exactamente. o Al sea, fin y al cabo, por más de que haya una fluctuación, es muy distinto a cómo funcionan los sistemas que estamos acostumbrados, como el estadounidense, pero también como el argentino, por lo menos, que es el que tengo más a mano. En Argentina se vota el presidente, si el presidente gana, va electo, si no gana, va a balotaje y se elige entre dos candidatos. Acá realmente depende de el día, el miembro de la Knesset que se despierte ese día y diga yo voy a votar por este primer ministro, no lo voy a votar, y depende de eso. Al mismo tiempo, igual se ve una fluctuación. Yo creo que la más importante es una salida del Likud. El Likud es el partido histórico hoy en día de la Knesset, es el partido con más apoyo. Tiene primarias históricas, tiene elecciones primarias históricas, tiene una base de votantes que lo vota desde siempre, desde hace años. Y que hoy en día hay muchos votantes del Likud que seguramente o no estén buscando otras alternativas por toda la situación que pasó con los ultraortodoxos. Muchos votantes que mandaron a sus hijos al ejército, que perdieron familiares y amigos en la guerra, y que ven que su partido votó porque mucha gente no se enlista al ejército y no defiende al país, y que también vio su día a día afectado, porque algo que también pasó es que las protestas en contra de enlistarse buscaron afectar a todo el país y llamar la atención de todo el país. Hubo cortes en los trenes, hubo cortes en la autopista, hubo muchas situaciones de violencia, muchas situaciones Muertos. de tensión, de muerte. Y
esa situación creo que el que más afectó y el que más sale perdiendo de esto es el Likud. De nuevo, el Likud también cuenta con que si no se forma gobierno, no se forma gobierno, esos votantes que salieron van a terminar volviendo para formar un gobierno, que es una estabilidad que es necesaria, no se puede estar votando todo el tiempo. Entonces realmente se va a definir el día después de las elecciones cuando se formen. Me quedó para preguntarte, perdón. Ahora volvemos. Ya hace un tiempo que estoy acá. Sí, que estoy hablando de la mano. No, yo te quería preguntar lo que de la ola creo, no sé, yo por lo menos no entiendo mucho. En el año 84, Kahana abre un partido, lo proscriben por racista. Uno de sus grandes discípulos, Ben Gvir, no solo que no es proscripto, sino que además es ministro. ¿Ah? A ver, él es muy claro en lo que quiere. Pero, te digo, con la ola de antisemitismo que cunde en el mundo, yo creo que justamente ahí los antisemitas, una cosa para apoyarse, o los antisionistas, como no importa, ¿no? Pero tiene una cosa para apoyarse que le hace mucho mal. Incluso una vez Katz lo llamó para decir el desastre que estaba haciendo. Entonces, uno no entiende de acá cómo algo que institucionalmente hace daño, que socialmente, a mi criterio, no es un buen ejemplo, pero seguramente para los seguidores de él sí lo debe ser. Entonces, no sé si puedes explicar un poquito eso, porque es difícil de entender. Es difícil de entender, pero algo que se ve en Israel al fin y al cabo y que por suerte pasa es que termina siendo un Estado democrático y recibió el apoyo que necesitaba para entrar en la Knesset. Y por más de que puede estar en las antípodas de lo que pensamos todos o hacer daño, y es uno de los problemas principales que se ve con las FARC, a mi parecer. Cada uno tiene el derecho a poder opinar como quiere opinar y defender a Israel como lo quiere defender. Puede estar equivocado para uno, sí, puede estar equivocado para el otro, sí. Pero al fin y al cabo, y a mi opinión, el factor democrático de Israel y la necesidad de que se mantenga un Estado democrático va por sobre todo. Y si consiguió hacer las cosas de forma correcta y terminar formando un partido, se tendrá que determinar por la Corte, por los factores judiciales, si es o no legal. Si se determinó que es legal, no hay mucho más para hacer. Más que eso, yo siento que proscribir o evitar que se exprese de alguna forma cualquier partido político, lo único que va a hacer es daño, al fin y al cabo. Gracias. No, preguntarte si lo que en su momento fue una diferencia muy importante sobre la reforma judicial, si eso ahora puede implicar alguna división entre los grandes bloques. Y eso fue un tema que quedó totalmente olvidado después. El Quedó, 6 de octubre era el principal tema que estaba viviendo el país, quedó, pero quedó totalmente olvidado después del 6 de octubre. Se trató de avanzar con la reforma judicial y nunca se pudo. Con un gobierno con mayoría clara, con 67 bancas, si no me equivoco, el ministro de Justicia dijo, vamos a hacer la reforma judicial y nunca se pudo aprobar prácticamente nada de lo que se trataba de aprobar, porque pasó a ser algo secundario. Con el 7 de octubre, me acuerdo, unas semanas antes del 7 de octubre, se hablaba en la radio de que los pilotos israelíes no iban a estar participando, subieran los aviones y volvieran a pelear porque la importancia era defender el país. Es un tema que seguramente vuelve a estar en la agenda. el próximo gobierno. Depende totalmente, Del realmente, resultado. del resultado del juicio de Netanyahu, porque era un tema que se empezó con el juicio de Netanyahu, que de nuevo también es un tema que se tiene que determinar por la justicia, que hoy en día va encaminado a resolverse sin que sea culpable, pero que tiene que determinarse por la justicia y va a ser una decisión de la justicia, pero que se buscó resolver de forma legislativa un tema judicial o cambiar la forma en la que funciona la justicia y que hoy en día ya no tiene importancia alguna en el votante. Más, yo creo que el Likud no va a hacer campaña diciendo que vamos a reformar la justicia, sino que va a hacer campaña con evitar que entre un gobierno que está en su teoría comunicacional en las antípodas de su pensamiento. Pero todavía quedan unos meses para las elecciones para ver qué es lo que pasa y cómo se va a presentar cada partido.
Vos decías que hay una cierta homogeneidad en la política israelí respecto a algunos temas, específicamente el tema económico, digamos, los temas más rutinarios, más comunes a cualquier país. Y eso creo que sí, por lo menos me parece que es un proceso que se viene dando desde los años 90 básicamente. Eh, pero lo que sí separaba mucho la izquierda de la derecha antes en Israel era el conflicto. Y si hacía dos estados, no a dos estados, etcétera. Eso murió completamente. Yo creo que los partidos de derecha que quieren gobernar hoy en día, tanto de la oposición como del oficialismo, no van a hablar sobre la solución del conflicto, van a hablar sobre la seguridad de Israel. Eso es lo que se está viendo. De nuevo, el partido principal con la mayor cantidad de votos, que es Yashar, no está dando comentarios a la prensa, no está explicando sus plataformas políticas, solo está diciendo nosotros no estamos con Netanyahu, somos la nueva alternativa. Eh, los que sí mantienen esa idea son los demócratas con Yair Golan, que siempre mantuvieron la idea de dos estados, de solucionar el conflicto, solucionar con dos estados, y se mantiene desde históricamente, y que seguramente sean uno de los determinantes de si hay un gobierno en la oposición, se los cuentan como parte del próximo oficialismo, si se dan los resultados electorales que vemos. Yo creo que va a ser determinante, pero no va a estar en el foco de las elecciones, de las elecciones. Más que nada porque sigue la mentalidad israelí, la idea de que hoy en día hay que sobrevivir antes de definir ese problema. Y porque hoy en día hay un problema interno que llama más la atención que cómo solucionar el externo. Hoy en día, israelí promedio, el golpe de la guerra le duele mucho más que cómo solucionar el problema en la situación con los palestinos. Entonces, Sí, yo hace un año que estoy leyendo Jerusalem Post, Time of Israel, Ynet, Ayón, Haaretz. Y no me acuerdo en cuál específico, pero sí he visto el titular de que está en riesgo la democracia. Y yo quería preguntarte si tú piensas que la democracia en Israel está en riesgo. yo pienso que la democracia en Israel está en su momento más importante, en su expresión máxima de lo que puede ser un país democrático. Todas las opiniones sobre todos los temas que influyen a Israel, desde el lado religioso, el lado económico, el lado social, el lado político, la alianza, las relaciones exteriores, las varas, todo se está debatiendo, todo se está discutiendo, todo se está repensando. Y en estas elecciones es algo que va a pasar, que de nuevo se habla de que son plataformas muy similares, pero al mismo tiempo van a ser debates muy intensos sobre cómo hacer cada cosa. A cada candidato se le va a pedir explicar exactamente qué es lo que planea hacer y cada voto va a valer exactamente para ver si entra un partido nuevo a la Knesset, si se consigue una banca más que puede terminar un gobierno. Yo siento que es una elección importante porque demuestra que la democracia en Israel sigue estando más viva que nunca, incluso en un momento de tanta división. Y se habla sobre los miedos a que muera la democracia israelí. Se habla sobre el miedo que genera que un sector de la sociedad sea en parte, no quiero hablar de totalitario, pero que quiere implementar su forma de ver el mundo y la vida por sobre el resto y obligar al resto a seguir esa idea de cómo vivir. Pero al mismo tiempo se ve una ciudadanía que está totalmente activa para debatir con ellos, para hablar y decir cuáles son las ideas correctas, cuáles son las incorrectas, incorporar las cosas buenas y alejar las malas, incluir a la gente en la ciudadanía. Yo siento que eso hace que se pueda decir que por más de que haya un miedo hacia la pérdida de la democracia, también hay una ciudadanía activa gigante que está actuando para que se mantenga. Hoy conversábamos más temprano de tu tarea en el Jerusalem Post, o sea que medio de prensa, supongo todos los que están acá saben, uno de los principales de Israel, uno de los que marca la agenda de alguna manera noticiosa en Israel. ¿Cómo ven ustedes la campaña en términos de si es una campaña, digamos, chata, con poca propuesta, o es una campaña activa que genera noticia fuerte todos los días? Algo que es muy llamativo, a los políticos israelíes les encanta hablar. Todos los días. En la radio sale un político israelí. Nosotros en el Jerusalem Post es parte de un grupo de medios con Mari, con Walla,
con 103 FM. Con 103 FM, que es un canal de radio. Entonces tenemos acceso a todas las declaraciones que dan, tanto para nosotros como para otros medios del grupo que podemos tomar, traducir del hebreo al inglés y comunicar. Y es algo que se ve todo el día. Bennett habla todos los días, Lapid habla todos los días, Eisenkot, todos están hablando todo el tiempo. Pero se ve un achatamiento en cuanto a propuestas. Nadie está diciendo qué es lo que va a hacer. Nadie está diciendo por qué se va a diferenciar por fuera de estas divisiones transversales que se ven en la sociedad. Todos entendemos para qué lado va cada uno, pero nadie dice exactamente qué es lo que quiere hacer. Y el principal caso es el de Yashar, que sin decir, sin declarar nada a los medios, es el que más votos está sacando. No explicó su propuesta, no explicó. Salió con su partido nuevo y dijo: nosotros vamos a hacer el gobierno de unión, el gobierno sionista amplio, que no requiera de Netanyahu a la cabeza, que no requiera de los partidos ortodoxos, que no requiera de sectores seculares de la sociedad de sectores de la sociedad para poder existir. Pero se ve pero ellos no mostraron su plataforma política todavía, nos estamos volviendo locos por explicar qué es lo que quieren decir. Y sí, cada partido va a tener sus detalles eventualmente, van a salir a hablar más específicamente más cerca de las elecciones, pero por ahora se ven muy planos, muy en el exterior, que es lo que quieren. Y una pregunta. Sí, claro, sí, sí. En tu análisis más fino, porque sos el que estás allí, ¿existe alguna posibilidad para Netanyahu de que pueda llegar a formar gobierno sin contar con esos sectores ultraortodoxos o que están solo enfocados en sí mismos y no a nivel global? ¿Existe algún manejo de las barajas de modo de que él pueda lograr una mayoría sin esos sectores, como ha sido hasta ahora, ¿no? No creo que él a la cabeza pueda lograr una mayoría. La oposición a Netanyahu es el principal eje de votantes hoy en día para la oposición. Su principal enfoque es: nosotros no somos Netanyahu. Lo que sí veo que pueda llegar a pasar es que el Likud pierda votos y por esos votos perdidos se forme gobierno, o que el Likud no pierda esos votos, esos 3 4 puede llegar a ser hasta 10 votos que se juegan con los dos partidos que salieron, con los miembros de la Knesset que salieron del Likud, y que por eso no se forme otro gobierno y le dé otra oportunidad de hacer otra campaña en Likud y presentar otra idea. Netanyahu, en mi opinión, lo que necesita, lo que busca es más tiempo para hacer más campaña, para mostrar más cosas, una victoria militar, una explosión económica, un factor que pueda decirle a la gente: miren, estoy haciendo las cosas bien, así salimos del quilombo en el que estamos y por eso tienen que votarme. Eso es lo que está buscando el Likud y no creo que se dé en esta elección. No creo que haya un milagro en el cual, porque una alianza entre los partidos así amplios no va a pasar, porque la razón por la que existen otros partidos es porque se oponen a Netanyahu. ¿Lo ves ¿Lo ves a Netanyahu haciendo coalición con la oposición? No creo que pueda hablarle a la oposición, porque él nunca estaría Netanyahu en un gobierno sin ser primer ministro. Bueno, por Entonces, eso sí. la oposición nunca le daría el rol de primer ministro y él nunca aceptaría que el Likud entre un gobierno y no sea la cabeza de ese gobierno. Entonces, ni siquiera creo que Netanyahu aceptaría un rol secundario en el cual él sea el primer ministro en el segundo término, como hicieron Bennett y Lapid en su momento. No creo que eso se dé, ese sería un escenario muy extraño, principalmente porque la oposición se presenta como el anti-Netanyahu, se presenta como nosotros hacemos las cosas que hace Netanyahu sin Netanyahu. Y porque tiene mucho desgaste político después de tantos años en la cabeza, es una figura muy importante, pero al mismo tiempo tiene mucho desgaste y mucha oposición en Israel. ¿Y Netanyahu es el candidato del Likud para estas elecciones? Sí. Es las elecciones en Israel no tienen candidatos específicos que serían primer ministros. Es el principal candidato, es el primero en la lista del Likud, es el que formaría un gobierno si fuese a tener el aval, pero cuando uno vota en Israel, vota por el partido en sí, por más de a quién vota. No se piensa mucho como el presidente acá en Uruguay o en Argentina. Sin embargo, están divididos en Netanyahu sí y Netanyahu no.
Sí, sí. Cuando votás, pensás en eso, más allá del partido, ¿no? Y es más, Si no, no lo entiendo. es que es muy distinto. El votante del Likud está, en mi opinión, sintiéndose raro con él. Sabe que Netanyahu es el caudal de votos para el Likud. Sabe que si Netanyahu no se presenta con el Likud desaparece. Pero al mismo tiempo Netanyahu tuvo exigencias al Likud, como por ejemplo tener los primeros 10 mandatos, los primeros 10 miembros del que entraban a la Knesset, que sean sus personas de confianza, por fuera de cuáles sean los resultados de las primarias. En las primarias del Likud se vota un primer resultado para decidir a los candidatos y qué orden van a tener cada uno. Netanyahu dijo, no, a mí me ponen primero, ponen a mis 9 personas hasta el 10.º puesto y después hacen primarias para elegir a los otros 13 que irían a competir, o 30 o 120 en teoría, no van a los 120, pero a los otros dependiendo de quién. Eso generó un roce y se vota se vota pensando en qué candidato va a ser primer ministro. Al mismo tiempo, yo siento que hay partidos que no, porque si votas a los demócratas, estás votando un partido de izquierda que sabes que no va a tener a Yair Golan como primer ministro. Estás votando un partido para que ideas de izquierda estén en la Knesset. Lo mismo pasa con los partidos árabes ultraortodoxos. Votan las ideas por fuera sabiendo que esas personas no van a ser primeros ministros, solamente para que estén representadas en la Knesset. Entonces, el votante en parte sí va a Netanyahu sí, Netanyahu no, pero en parte no. Es un sistema un poco más complejo, un poco más complicado. Me preocupa, o me llama la atención lo que dijiste recién. ¿Qué quiere decir ideas de izquierda en este contexto? Principalmente la cuestión palestina. Esa es la que se ve como idea de izquierda, porque de nuevo, Israel es un país muy distinto y todo el tiempo que lo describo, la derecha es, hoy en día la derecha y la ultraderecha son los partidos ultraortodoxos, se los ve como ultraderecha, son partidos que piden asistencia social para todos, piden que el Estado de salud para todos, que el Estado intervenga en cómo se manejan las calles. Eso es un video de izquierda. Claro, pero es la ultraderecha israelí y se sabe que Para todos los ortodoxos. los ultraortodoxos piden eso. Pero para todos los Pero ortodoxos. No, para todos. Para todos. O sea, ellos piden que todo el país sea ultraortodoxo y que todos se les pague por estudiar en yeshiva, que a todos se les pague por... Y uno dice... Y los reyes son los padres. Entonces uno dice, ¿cómo es que esta es una idea de derecha, de ultraderecha? También son un sector mega... ay, sale la palabra en inglés. Mega conservador en cuanto a cuestiones religiosas, son ultraortodoxos, tienen ideas conservadoras en cuanto a la religión, en la libertad sexual, en cuestiones de los derechos LGBT, todo eso son ultraconservadores, pero económicamente vienen a Argentina, en Argentina los llamaríamos planeros, pero económicamente son de izquierda, entonces es complicado pensarlo en izquierda-derecha tradicional. Gabriel Ventagnal, un profesor mío, cuando hice Bequet, un viaje de un mes antes, cuando tenía 16, 17 años, nos explicó que hay 7 ejes en la política israelí, que no existe el eje izquierda-derecha. Y dependiendo de dónde se planteen en ese eje, qué tantas posibilidades hay de que se pueda o no hacer una coalición. Ventacal estuvo hace 2 o 3 meses atrás acá. Sí. Yo vine a escucharlo y no digo nos vendió porque la palabra vendió es un poco no es la adecuada, pero dijo gana Netanyahu, pero Por lejos. por lejos. Si no tengan duda. No tengan duda. Sí, cuestión de 2 meses. Sí, ¿cuánto hace? Sí, un poquito más ya, pero. Sí, pero ese sí. fue el Pero mensaje. bueno, él dijo hoy. Yo no lo votaría, Él dijo, dijo- pero va a ganar. él dijo- despegado. Es decir, en aquel momento. No, y también hay un tema que es que la coalición, de nuevo, va a ser una elección que se determine después de que se cuente el último voto, cuando se forme la coalición. Si no se forma coalición, Netanyahu va a seguir en el poder hasta la próxima elección, y va a seguir en el poder hasta la próxima elección, y hasta la próxima elección. Hubo 5 o 6 elecciones antes de que se elija. O sea, la que dio lugar a este gobierno fue la quinta de una sucesión en menos de 2 años. El Ustedes desgaste- voten que yo gobierno. Y el desgaste ese aparte va a generar que, yo creo que si hay desgaste en múltiples elecciones va a generar que termine siendo un bueno, que se mantenga el gobierno. El votante de derecha del Likud, que toda la vida votó el Likud, si se fue para otro partido más por fuera del Likud, va a terminar desgastándose y va a terminar gobierno el Likud con tal de que se forme un gobierno, haya un presupuesto. Que no haya gobierno, por más de que siga gobernando la coalición anterior, gobiernan sin poder pasar leyes, porque no tienen la cantidad de votos necesarios. Si tuviesen la cantidad de votos necesarios,
formaría el gobierno. Entonces, como no pueden pasar leyes, no pueden pasar presupuestos, no pueden pasar, actualizar los presupuestos, no pueden. La inflación no es un problema, pero nos imaginaríamos, no podrían emitir políticas para combatir la inflación. Y, y por fuera de las cuestiones de seguridad, que eso se mantendría a merced del primer ministro, del Pamascal y el ministro de Defensa, el resto de las cuestiones quedarían suspendidas. Entonces, yo creo que Netanyahu hoy en día juega ese desgaste. Estas elecciones no tienen, en las encuestas, no tiene posibilidad de conseguir, tiene 50 escaños, no va a hacer alianza con los árabes, no creo que haga alianza con alguno de los partidos de oposición. eh, entonces no va a ganar, espera que la oposición no forme gobierno. Esa sería su estrategia al día de hoy. Y si no formara gobierno y siguiera unos meses más como pasó antes, un resultado categórico contra Irán, eso podría levantarle este, porque aparentemente lo va a ver. El asunto es cuándo. Y Eh, eh, esa es una pregunta muy interesante porque vemos la situación con Irán. ¿Qué significaría un resultado categórico? Se ve que Irán está debilitado. El primer acuerdo que se firma, uno pensaría que, bueno, se resuelve el conflicto de Irán, pasa en Medio Oriente, Israel va a resolver porque sus vecinos estaban a la vuelta de la esquina de firmar la paz y no lo firmaron porque hubo guerra, porque hubo conflicto para que no los ataquen. El primer acuerdo que se firmó desde la guerra con Irán fue un acuerdo entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, diciendo si nos atacan, nosotros respondemos como si fuésemos la OTAN. Pakistán tiene bombas atómicas, Turquía es una potencia de la OTAN y Arabia Saudita es una potencia regional. Entonces, un resultado categórico contra Irán significaría derribar un régimen que hoy en día parecería ser la única vía por la cual Israel no se está peleando con sus otros vecinos. Muchos lo ven así. Eso beneficiaría a Netanyahu derrotar a Irán y que haya más inestabilidad con los vecinos, por más de que no se vea al momento. ¿Qué significaría derrotar a Irán exactamente? El régimen no se sabe si va a caer, no hay una oposición real en el piso que pueda suplantar el régimen. Entonces, yo creo que lo que sí podría ayudar militarmente a Netanyahu en estos meses sería la situación en el Líbano, que es lo que se está negociando principalmente y que se ve en los enfoques diplomáticos de Israel. Solucionar el tema del Líbano y firmar una paz con el Líbano, que por más de que haya estragos contra nuestros soldados, de que haya drones, que hubo drones hasta hace un par de meses pegándole a soldados directamente mientras estaban evacuando heridos, que se haya pedido negociar y que se haya confiado nuevamente en el gobierno del Líbano y en el ejército del Líbano para formar zonas de seguridad, que se siga negociando. Cuando es un gobierno que dice no hay que negociar nada con los árabes, porque sí, yo creo que eso es lo que busca Netanyahu como victoria. Decirle a la gente del norte, el norte es seguro, Israel va a florecer porque el norte es seguro, porque estamos seguros con el Líbano, con Jordania, con Siria, con Egipto, y vamos a estar bien. Irán no creo que sea el enfoque. pero que siga creciendo Irán y que tengamos esa amenaza por encima. Y es llamativo, ¿no? Porque es una amenaza, pero al fin de cuentas, hasta este momento, la amenaza sirvió para hacer otros acuerdos. Por la amenaza de Irán se acercó hacia Arabia Saudita, Emiratos Árabes, hacia los acuerdos de Abraham, para evitar la amenaza de Irán. Entonces hay que ver qué va a pasar con Irán. Yo creo que Israel, la línea roja que puso es que Irán no puede tener bombas atómicas ni puede estar ni cerca de tener bombas atómicas. Que se demostró que Irán puede tirar misiles a Israel y puede impactar en Israel y puede hacer daño a Israel. Que esos misiles, si tuviesen ojivas nucleares, sería la destrucción del país. Entonces, se sabe que esa es la línea roja de Israel. Si Israel va a atacar y tratar de matar al ayatollah actual, a Mojtaba Khamenei, o si va a tratar de matar al siguiente o al Tiene siguiente, otro el peor. siguiente, no sé cuál va a ser la estrategia y no sé si hay una respuesta por la cual Netanyahu aplique capital político a resolver esa situación. Sí, a mí me gustaría volver antes del 7 de octubre, políticamente, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cuál es la percepción de la justicia de Israel, del israelí hoy? Porque siento que como que no se está debatiendo. Como uruguayo, me acuerdo de lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, una acusación a un primer ministro de que había abuso de poder, corrupción, que la justicia tiene que dirigir si es así o no. Pero después del 7 no se habló más nada, inclusive he visto como pedidos de clemencia, lo cual eso está fuera de la verdad, inclusive, ¿no? Como un liderazgo, decir, un líder
y de eso. Entonces, ¿cuál es la percepción, qué piensa el israelí sobre esa situación? Si lo pone abajo la alfombra o no, y dice, no, mira, la democracia para que continúe como desde que hemos nacido hasta hoy, requiere de que vayan. Algo interesante con el tema de la justicia es que el israelí sabe que el sistema judicial es imperfecto. Sabe que al sistema judicial acceden en su mayoría los Ashkenazim que estudiaron Derecho y se dedicaron a ser jueces, que son electos por jueces anteriores, y que esos jueces, a la Corte Suprema los eligen jueces anteriores, que tienen muy poca influencia política en la elección de jueces. Eh, y se sabe que en su mayoría, porque hay miembros árabes, hay miembros de minorías en la Corte Suprema y en los jueces, pero que la gran mayoría de los que manejan el ámbito es de un sector de la sociedad. El israelí sabe que es imperfecto, que ese sistema tiene que reformarse. Algo muy interesante con el sistema israelí es que siempre está reformándose, por más de que tenga incluso leyes básicas que se formaban en la formación del Estado, esas leyes se repiensan y se vuelven a hacer leyes básicas. Entonces, yo creo que es algo que importa en la sociedad israelí, pero que hoy en día ya está totalmente determinado, la justicia va a tener que determinar. Y algo llamativo, bueno, en Argentina tuvimos casos de corrupción con el kirchnerismo, siempre hubo casos de corrupción en Argentina, pero que uno ve los casos de corrupción de Netanyahu y realmente con las situaciones latinoamericanas llama mucho la atención, diría, esos son día a día en Latinoamérica. Si no me equivoco, es la toma de unos de regalos y la influencia mediática. ¿Qué es influencia mediática? Que por una ley favorable hacia los medios de comunicación, yo hablo bien de vos porque hiciste la ley a favor de los medios de comunicación. Ese es uno de los casos más importantes que se debatió. Y que uno dice, bueno, sí, si aprobás una ley a favor de los medios van a hablar a favor de la ley. Como que es parte del juego político. Entonces, es llamativo la situación de Netanyahu. Y en cuanto al perdón presidencial, pedido de clemencia, requeriría que Netanyahu admita que sus juicios que él hizo, los cargos que se le acusan, para que él reciba el perdón presidencial. Principalmente por la etapa en la que está el juicio ya no puede recibir el perdón o es complicado que reciba el perdón, pero por fuera de eso requeriría una de las bases de que Netanyahu diga que él hizo los cargos Culpable. Se declare culpable. que se declare culpable y que el presidente diga, bueno, pero recibe el perdón. Pero por encima de una eventual corrupción que se pudiera probar, algo más importante que eso es el tema de la responsabilidad del 7 de octubre, de que se someta a una corte, como en su momento Golda en el 70, después del 73, asumió la responsabilidad de enfrentarse. Acá lo que se trata, lo grave fue el 7 de octubre, como renunciaron jefe de Estado Mayor, el ministro de Defensa, todos. El único que no fue tocado y no quiso, bueno, capaz que no era el momento, pero lo más importante, creo yo, es la corte para Netanyahu. Y ahí es cuando se vuelve a entrar al lado de izquierda a derecha a nivel grande, en general, que es que los partidos de las familias de los secuestrados, los partidos, o por lo menos la representación que tienen ellos política, están muy asociada a la izquierda. Pero sí, eso es un pedido que se le hace y que el Likud no pudo cumplir y que estuvo evitando lo que es por lo menos un juzgado imparcial de la Claro. situación. Una investigación, digamos. Una Investigación, claro, Sí, una un investigación. esclarecimiento. Una investigación imparcial, porque se pedía hacer una investigación y se elegían miembros del propio Likud o a los propios ministros para definir qué había fallado. Entonces, sí, eso es un tema. No sé si van a hacer política con eso porque es un tema muy sensible para el votante. Y creo que se da por hecho que cualquier gobierno que asuma va a hacer una investigación sobre la situación. Eh, a menos que sea un gobierno de Netanyahu, que no se sabe, que mantendría la política actual, pero que se quiera hacer una investigación y que se deba hacer una investigación es algo que transversal de Algo todos. pendiente. Bueno, ahora decimos quién va a ganar y estamos pronto. Eso es imposible de saber, pero porque la política israelí, de nuevo, por más de que haya mucha negatividad, se hable de muchas peleas internas, sea comparaciones con el
hay muchas comparaciones incluso bíblicas que se habla sobre cuando cayó Israel en tiempos del segundo templo, cómo peleaban entre los judíos ahí, como estamos peleando ahora. Por más de que se vea esa situación, yo siento que estas elecciones están demostrando que el israelí está totalmente comprometido con la democracia ante todo y que hay voluntad por proponer ideas nuevas, por proponer debates nuevos, por buscar una solución a las discusiones. También se habla de que en toda la comunidad hay dos personas, tres opiniones. Entonces, va a haber discusiones, va a haber debates. El israelí aparte debate de forma acalorada, grita, se expresa. Pero es un debate importante, es un debate sano y es un debate democrático que creo que va a definir el futuro del país. Bueno, Tobías, vamos a aplaudirlo. Sí,